Okay, buenos días, good morning to everyone. Hoy tenemos el segundo día de Academia en contra de la corrupción en las Américas y vamos a empezar con una ponente muy especial, Sandra Martínez. Sandra Martínez es politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en ciencia política de esta misma universidad y especialista en democracia y régimen electoral de la Universidad Sergio Arboleda. Sandra es experta en temas anticorrupción con un enfoque en la promoción de acciones para la prevención y control de sanción de la corrupción. Actualmente, Sandra es directora de programas para la iniciativa con el sistema político y el Estado de Transparencia por Colombia, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional. Ha sido observadora de procesos electorales con la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos como especialista en financiamiento político. Es docente de cátedra e investigadora en las universidades de los Andes, El Rosario y La Salle. Además, es consultora para organizaciones internacionales como la Inter-American Foundation, Partners of Partners of the Americas, and Kettering Foundation, and Constitutional Rights Foundation. Es autora y coautora en varios artículos y documentos de análisis sobre temas como la lucha contra la corrupción y documentos de análisis sobre temas como la lucha como la participación política de las mujeres, el acceso a la información y el fortalecimiento de la democracia. Y hoy Sandra nos va a presentar una herramienta que han desarrollado en Transparencia por Colombia denominada el Monitor Ciudadano. Entonces, damos la bienvenida a Sandra. Sandra, muchas gracias por aceptar la participación. Ya te dejo acá todo listo. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a la Academia contra la Corrupción en las Américas, a la profesora Palika por la invitación, también a la Universidad Javeriana, al Observatorio de la Universidad, porque pues este es un espacio muy relevante para nosotros desde Sociedad Civil y agradecemos mucho este espacio. Y también quiero dar un saludo a todas las personas que están aquí de manera presencial. Un día frío, lluvioso, como últimamente Bogotá quiere ser en las mañanas, pero como todos ya se han dado cuenta, el clima va variando al paso de las horas. Pero también un saludo a quienes están conectados de manera virtual. Muchas gracias por acompañarnos. Esta presentación la voy a hacer en español. Sin embargo, voy a tratar de hablar muy despacio y si ven que empiezo a hablar muy rápido, porque yo me emociono y empiezo a hablar rápido, me avisan, sobre todo para quienes pues de pronto no entienden tanto español y puedan pues guiarse con la presentación. Así que muchas gracias nuevamente. Muy bien. Bueno. ¿Quiénes somos? Ya estaban haciendo la presentación del perfil. Transparencia por Colombia es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, pues este movimiento líder en el mundo en materia de lucha contra la corrupción. Nosotros tenemos una meta muy concreta en Transparencia por Colombia y es que logremos un país libre de corrupción, que podamos vivir de manera íntegra y actuar a favor del bien común. Y esto le hemos dado muchas vueltas en Transparencia porque decíamos, esto parece una colección de buenos deseos, pero en realidad queremos hacerlos prácticos y posibles y a través de eso hemos venido desarrollando como 8 objetivos estratégicos. No todos los implementamos al tiempo, pero tenemos estos 8 focos especiales. Entre otros tenemos pues el tema de fortalecer capacidades cívicas y movilización ciudadana alrededor de todo pues la comprensión y las acciones para prevención y control y sanción de este fenómeno. Fortalecer la integridad, la transparencia y la equidad en el poder político. Creo que ayer varias de las presentaciones en las que tuve la oportunidad de estar mostraban como una buena parte de la entrada de la corrupción en el país tiene que ver con la corrupción política. También reducir riesgos de corrupción en la contratación pública creo que es el ámbito más crítico y me atrevería a afirmar que no solamente para Colombia, sino pues para toda la región de América Latina y también creo que varios de los casos que ayer hubo pues en la presentación abordaban este mismo punto. También queremos, pues, fortalecer el marco legal anticorrupción. Colombia tiene muchas leyes y de hecho siempre hemos hablado que quizás no hace falta la creación de tantas leyes, pero sí tenemos unos grandes vacíos en materia de reglamentación de estas leyes y en iniciativas y políticas públicas del gobierno que llegan, digamos, con unos nuevos ánimos, pero que en la práctica no logran consolidar estas apuestas anticorrupción. También aumentar la corresponsabilidad. Distintos sectores, sector público, sector privado, sector empresarial, tienen un rol relevante, la academia, la sociedad civil, y es necesario que trabajemos
de manera articulada en una perspectiva de corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción. Un punto supremamente importante para nosotros en Transparencia por Colombia y es mejorar las capacidades y la protección a denunciantes de corrupción. Incluso en este momento se está discutiendo en el Senado y ahí sí como decimos, para nosotros la última es la vencida. Si no avanza la discusión en este momento, el proyecto de ley de protección de denunciantes se va a hundir y nos va a tocar esperar a una nueva legislatura. Esta es una tarea pendiente en Colombia. La desprotección a los denunciantes de corrupción es muy grande y de corrupción en escenarios específicos, por ejemplo, líderes medioambientales es aún más grave, periodistas es aún más grave. Entonces necesitamos desarrollar este marco específico de protección a denunciantes de corrupción. También mejorar capacidades para investigar, controlar y sancionar actos de corrupción y fortalecer un diálogo intersectorial. Es necesario que trabajemos articulando iniciativas, actores, lo que les llamamos nosotros champions, quienes pueden mover y generar tracción de todas estas iniciativas. Entonces, es así como esperamos lograr esta meta que les comento sobre la lucha contra la corrupción. El día de hoy me han invitado a hablar sobre Monitor y espero no tomarme todo el tiempo porque son muchas las cosas que quisiera contarles. Prefiero más bien dejarlos interesados y con ganas de que ustedes entren y revisen la información que hay ahí, pero voy a hacer como un paseo rápido por la herramienta. Solo que antes quisiera abordar un tema concreto que me parece que es importante para todos y es de qué estamos hablando, como un terreno común de cómo estamos entendiendo nosotros la corrupción, tanto en su definición como en sus consecuencias para luego pues describirles, como les digo, el monitor, algunos, digamos, resultados de este ejercicio y parar al final con unas breves reflexiones sobre qué hemos alcanzado y dónde están los retos específicos en materia de estas herramientas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que pues cuando hablamos de corrupción todos entendemos que esto es un fenómeno complejo, multidimensional, que tiene diversas aristas y que además tiene un tema bastante complejo y es que se da en el ámbito de lo privado, del secreto. Es muy difícil que alguien públicamente, aunque hemos visto casos particulares, ¿no? Del cinismo, pero realmente en general un actor corrupto nunca se va a parar de frente a decir soy un corrupto. Entonces, todo este componente de secretismo pues le genera un elemento aún más complejo. Pero si abordáramos en general todas las distintas aproximaciones y definiciones de corrupción que se han desarrollado desde la academia, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de Susan Rose Ackerman, que también ha dado como este esqueleto descriptor, Robert Klitgar, que ha dicho cuáles son estos elementos en la presencia de la corrupción, llegamos como a estos cuatro componentes en general, que obviamente en cada país, en cada contexto se aplican de una manera específica. Número uno, pues abuso de poderes, de posiciones de poder o de confianza, puede ser un gran poder o puede ser un poder pequeño, es un poder encomendado, es un poder entregado, usualmente, digamos, cuando son actores políticos, es un poder adquirido mediante voto popular, en un beneficio particular de actores legales y o ilegales y en posible asociación entre estos. Aquí empieza este tema que lo empieza a volver difícil y complicado y es que empieza la conjunción de distintos actores que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad en detrimento del interés colectivo, y aquí creo que es el punto que nos diferencia a todos de otro tipo de delitos que funcionan en conjunción de distintos actores. Y es que el impacto de la corrupción no es exactamente sobre esa entidad en la que se roban el recurso o sobre esa manipulación de un proceso contractual. Es sobre todo un colectivo de personas, afectaciones individuales, sociales, colectivas, y ese impacto y ese detrimento a veces es como una bomba expansiva que es muy difícil controlar y por lo mismo identificar también cuál fue el costo de esa corrupción. Y se presenta a través de distintas prácticas, que eso es lo último que creo que ya tiene una aplicación práctica en cada contexto, en cada país. Soborno, cohecho, solicitar o entregar favores, bienes, dinero para la promoción de toma de decisiones o para la no toma de decisiones. Ese en particular creo que se asocia mucho al marco legal de cada uno de los países. Pero si vemos esto, creo que hay un elemento bien importante y es que también hay unas características específicas frente a este tema. Y es que estamos empezando a verlo incluso, y parte, digamos, de la presentación que ayer hacía la profesora Alifka, era precisamente sobre la gran corrupción. ¿Cómo estamos viendo que, digamos, obviamente tenemos una corrupción pequeña, que hemos hablado como una corrupción funcional que requiere la atención, sí, pero el fenómeno para la región está adquiriendo unas características que hemos bautizado como gran corrupción? ¿Por qué? Es que estamos viendo la creciente participación de actores con gran poder económico y político. Actores nacionales, transnacionales. Una débil sanción penal, fiscal, disciplinaria y social. Creo que este es un tema que nos está pasando a todos. No sé si
un poco el acostumbrarse a la corrupción y sentir que medianamente las cosas funcionan a pesar de que haya corrupción, o el tener frases como roba pero hace, lleva a que la gente en medio de la desesperanza termine como teniendo un nivel de cierta aceptación frente a la corrupción. Pero también estamos viendo que se está generando a través de un entramado de intereses privados que involucran a funcionarios públicos, a políticos, a representantes del sector privado, y estos entramados son sumamente complejos y sofisticados. En casos de corrupción que estamos viendo en este momento en Colombia, uno muy grande que tiene que ver con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que es la entidad en Colombia encargada de atender las situaciones de emergencia, lo que ha venido develándose, además yo digo, este es el caso de la cebolla, porque cada vez que quitamos sale otra capa, pero es un entramado que está involucrando actores tanto públicos como privados, legales, ilegales, nacionales, extranjeros. Y pues digamos que una de las principales manifestaciones de todo esto tiene que ver con manipulación de procesos contractuales, incidencia indebida en la elaboración de normas y políticas públicas, captura de la gestión institucional, algo que ayer también se mencionaba, que lo entendemos como la captura del Estado, y más grave aún, la reconfiguración cooptada del Estado, es decir, la creación de normas, el funcionamiento institucional, fundado de una vez en intereses particulares para un beneficio pues particular también. Todo esto nos lleva entonces a un elemento que para nosotros es crucial, y es cuál es este entendimiento más amplio de la corrupción. O sea, si estas son las consecuencias, entonces estamos viendo, por un lado, la clara relación que tiene la corrupción con la capacidad del Estado de cumplir con sus bienes, con sus fines, proveer los bienes y los servicios. Es una afectación directa a la democracia. Y nuevamente ayer en varios de los indicadores que mostraban, por ejemplo, en donde está decreciendo o más bien donde está aumentando la percepción de corrupción, en el índice de percepción de corrupción, están decreciendo los indicadores de calidad de la democracia. O sea, hay una relación directa entre estos dos, y pues es un hecho que la corrupción afecta la democracia y la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones. Pero además la corrupción causa daños difíciles de cuantificar y víctimas invisibilizadas. Qué tema tan relevante, porque lo que hemos visto tradicionalmente en materia de lucha contra la corrupción, y cómo arrancó, digamos, todo este boom de acciones de lucha contra la corrupción, era detrás de entender cuál era ese delito, quiénes eran los actores, cómo se había tipificado, cómo se investigan, cómo se aplican las sanciones, que pues a veces son muy demoradas. Colombia tiene altos niveles de impunidad en temas de anticorrupción, de lucha contra la corrupción, delitos de corrupción, más bien, perdón, pero las víctimas estaban pasando por fuera del radar. ¿Quiénes fueron esos afectados? ¿Quiénes fueron estos del detrimento del bienestar general? Son personas, son comunidades, son individuos, es la sociedad en general, y es tan necesario identificarlo, porque es que esto me va a mostrar cuáles fueron los daños, y si eventualmente estamos hablando de luchar contra la corrupción, tenemos que hablar de restaurar o reparar esos daños causados por la corrupción. Esto es un tema, no es reciente, digamos, en convenciones internacionales, pero sí es reciente en la investigación y en la aproximación en la materia, y más aún en el marco normativo de los países de la región. Un tercer elemento es que pues, la corrupción tiene efectos diferenciados. A todos no nos pega igual la corrupción. Hay personas que por condiciones históricas de vulnerabilidad, de inequidad, de pobreza, de exclusión, los efectos de la corrupción son mucho más nocivos, y por lo mismo requieren entonces de una acción pertinente, rápida, oportuna, para evitar que esas brechas se sigan aumentando. Otro elemento, opera en redes. Ayer también se mencionó, o sea, la corrupción no actúa por sí misma, un club de ellos con ellos mismos, no. Realmente actúa en redes con distintos actores legales o ilegales en actividades lícitas e ilícitas, y se va especializando, como les explicaba en este caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Y en último, pues es funcional para otros delitos y actividades criminales. Es tan funcional que en algunos casos hemos visto una relación simbiótica, por ejemplo, en el análisis de los delitos medioambientales, y cómo es la corrupción la que permite que esos delitos avancen, la que permite que se cambien las normas, digamos, de protección de los suelos, la que permiten dar licencias para deforestación o para explotación minera. O sea, es una relación simbiótica entre un actor corrupto, que no necesariamente es un actor criminal, pero sí tienen esta, digamos, esta relación entre los dos. Y con todo esto, ¿cómo estamos en Colombia? Entonces, siguiendo con la presentación del índice de percepción de corrupción que ayer también Moni nos mostraba, bueno, pues Colombia está estancado, lo veíamos en esa línea. Está estancado con tendencia a irnos de para atrás. Entonces, acá, ¿qué vemos? Realmente, primero, pues estamos mal, porque en un puntaje de 0 a 100 estamos con 39 puntos. Además, estamos en el puesto 92 de 180, o sea, estamos en toda la mitad. En realidad,
es un problema que, digamos, no avanza en acciones, no necesariamente porque no haya apuestas o propuestas, sino porque el contexto en general, los escándalos de corrupción que son continuos, la falta de un liderazgo ético político que lo estamos viendo no solo en este gobierno, sino que es como una tendencia que solemos observar, pues hacen que realmente los esfuerzos, que a veces son tímidos, no tengan suficiente agarre para que uno diga realmente estamos viendo un avance significativo. Pero yo en este siempre trato de poner un poco como el vaso medio lleno, porque igual hay cosas importantes que tenemos que valorar en Colombia. Tenemos, y esperamos seguir manteniendo, una diferenciación de las ramas de poder y un equilibrio pesos y contrapesos. Tenemos una ley de acceso a la información que con todas las dificultades funciona y por ahora no hemos echado para atrás, incluso con las amenazas que hubo durante COVID-19 de ampliar los plazos para las respuestas y todo eso. Entonces, no es una ley. Cuando yo lo veo en comparación con otros países, digo, Dios mío, es mejor que pensemos en lo que tenemos bueno y cómo lo protegemos a pensar que todo está mal, porque si todo está mal, pues no sé qué hacemos todos acá sentados conversando. Entonces, esa es como la línea. Estamos estancados, pero hay algunas cosas que tenemos que seguir protegiendo y valorando. La más reciente encuesta de Inbamer Gallup, y esto se los voy a mostrar muy rápidamente, hablaba de cuáles son, esta es una encuesta periódica que se hace sobre distintos elementos del contexto y como la aprobación o no de la gestión institucional, distintos temas, pero la más reciente, que es de febrero del 2025, preguntaba pues varias cosas y uno era cuál es el principal problema que tiene Colombia en estos momentos. Esta es una encuesta que actualizan periódicamente. En este momento, corrupción no es el problema más grave, afortunadamente. Pero antes que corrupción tenemos un problema de orden público que tiene que ver con la seguridad. Estamos teniendo un descenso, un retroceso en lo que se había, digamos, avanzado en algunos temas asociados a seguridad. Pero también hay un segundo problema que es la mala función del gobierno y del sistema político. Entonces, realmente hay y el tercero es corrupción. Hay una relación directa entre cómo está funcionando el gobierno, cuáles son, digamos, esas acciones, esas políticas, esos resultados y la percepción de la corrupción. Y aunque la gente piensa que no es el principal problema, todos o buena parte, no todos, pero buena parte de las personas consideran que la corrupción está empeorando en el país. Y aquí me gustaría un momentico si miran, ay Dios mío, es que esto se ve muy chiquito para mí, pero si ustedes ven en la barra, al momento de la posesión del nuevo presidente, aumentó un poco esta perspectiva de que la corrupción iba a mejorar. ¿Por qué? Porque llegaba un nuevo gobierno, llegaba un gobierno distinto con una apuesta anticorrupción, por lo menos a nivel discursivo. No es el único que se ha hecho elegir con un discurso anticorrupción, pero sí había, digamos, una serie de apuestas que daban la perspectiva y la esperanza de que vamos a tener un resultado mejor. Y lo que ha pasado a lo largo del tiempo es que pues, los distintos escándalos en los cuales han estado involucrados funcionarios del alto gobierno en estos entramados que les menciono, pues están mostrando cómo la percepción de que la corrupción está empeorando va a un aumento. Esto lo va a pasar porque creo que mejor nos concentramos ya en Monitor. Entonces, frente a toda esta situación que tenemos nosotros con Monitor Ciudadano de la corrupción. Para nosotros, pues Monitor, primero contarles, es una herramienta de transparencia por Colombia. Nació en 2016, ayer que estaba revisando la presentación Camilo, el otro año nos toca celebrar 10 años de Monitor Ciudadano de la corrupción. Y esta es una herramienta que nosotros hemos concebido como una herramienta que nos permita contar con más y mejor información, sobre todo de este fenómeno complejo, fenómeno de la corrupción que es bastante complejo y con tantas dimensiones. Los datos creemos que son claves para comprender cómo funciona la corrupción, para entender dónde están esas oportunidades, cuáles son esos patrones y para generar información que permita acción, tanto del gobierno en materia de decisiones, de toma de políticas, de inversión de recursos, como desde la sociedad civil, como desde los periodistas de investigación. Si se genera información, una información curada, de calidad, sostenible y que se mantenga, ofrecemos esa oportunidad para que se le haga un seguimiento y se definan acciones de incidencia en un tema que, como ya dijimos, es bastante complejo. Y es así como pues surgió Monitor. Ay, aquí quisiera compartirles un video. Entonces, si me recuerdan, dejo de compartir la pantalla y me paso a... Quería hacerse millonario aprovechándose del programa de alimentación escolar PAE, como tantos otros globos y latas de varios recién. Tenía un
con el que se robaría el mundo de la alimentación de los niños y niñas. Por arte de magia, logró un contrato multimillonario para llevar almuerzos y meriendas a las escuelas. Montó toda una red que arreglaba y empacaba muy bien la carne. Hasta le ponía unas etiquetas muy bonitas. Los cocineros recibían felices la carne, pero cuando la cocinaban, supervisora, esta carne está babosa y huele raro. Mire, que sale espuma, parece hechizada. Voy a avisar a la interventoría. Muchos niños preferían compararlos. Guácala, espérate. Mira, al ver todo esto, un director y una madre avisaron a las autoridades que algo raro tenía esta carnita mágica. Pero, ¿quién fue el grupo que hechizó la carne? Los investigadores descubrieron el conjunto del grupo. Le agregaron una pócima de bisulfito sólido, triclosan sanitizante y colorantes para ablandarla un poco y maquillarlo. Luego lo empagaban con mucho esmero. Le ponían etiquetas falsas y la cadabra quedaba convertida en carne de res. O bueno, más o menos, porque en realidad era y seguía siendo pero luego con perros y caballos enfermos, pues no contaba a cuatro veces. Sí, el toque supremo es la etiqueta. El grupo fue enviado a la cárcel por el delito de delitos, fraude y falsedad en documento privado, y su red de corruptos fue desarticulada. Luego, pidieron casa por cárcel o ser cabeza de familia a quienes no les daba carne de burro, sino estos finos y jugosos cortes de res. Esta vez, los capos de honor fueron todos los que alentaron. Las cocineras, la supervisora, los niños y niñas, los padres, el rector, sabiendo que a los niños y niñas no les iban a servir más carnita mágica, pudieron dormir un poquito mejor. Al menos hasta el próximo escándalo de corrupción. Basado en un caso real, consulta los casos en monitorciudadano.co. ¿Conoces un caso de corrupción? Alarde asesora en transparenciacolombia.org.co/alarde. Algo que sí empresarios, correcto. Bueno, este es un caso que hicimos seguimiento a través de Monitor y un poco pues les iré mostrando, pero la idea es poder convertir estos casos en historias, en hechos que visibilicen quiénes fueron los afectados, cuál fue entender cómo fue que se dio este hecho de corrupción no es fácil y qué ha pasado. En este caso, pues hubo alguien que tuvo una sanción, pero la sanción fue, diríamos, un poco laxa en términos de que terminó teniendo casa por cárcel, pero esto es un escándalo muy grande porque es un programa grande de atención y alimentación escolar para pues, niños en todo el país. La cantidad de recursos que se han destinado para esto pues, es incontable y todos los escándalos asociados a malversación de los procesos de licitación, la contratación amañada, pues manipulación en todo el tema de la alimentación que se entrega ha sido un continuum, pero pues al final ha tenido una afectación en una población que el Estado había hecho una apuesta por ofrecer un programa de alimentación, una afectación incluso en la garantía de un derecho fundamental para ellos, tanto el de la educación como el de la alimentación. Entonces, ¿cómo funciona Monitor? Pues Monitor es nuestra herramienta, como les digo, para la comprensión y seguimiento de hechos de corrupción, hechos y riesgos. Y también hacemos un análisis y un seguimiento a la acción pública anticorrupción. 10 minutos. Listo, corre. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Nosotros hacemos este seguimiento continuo de información y hacemos curaduría de distintas fuentes. Rápidamente les voy a mostrar cuáles son. La propuesta es que queremos construir un análisis de la corrupción, mirarlo desde sectores y actores claves y poder identificar patrones, alertas. Y la plataforma de Monitor, que pues los quiero invitar a que entren y la miren, tiene pues los datos que hemos agregado, los ponemos en bases de datos, datos abiertos. Hemos construido tableros de visualización. Los tableros también permiten cruces de datos para que pues uno también pueda entrar y dependiendo de la hipótesis y lo que quiere investigar pueda cruzar esta información. Hemos elaborado algunos informes especiales. El que es más característico es la radiografía de la corrupción, que hemos hecho ya 3 versiones, en la cual hemos venido recogiendo, construyendo y actualizando los hechos de corrupción desde 2016. En este momento la última actualización está en 2022. Colgamos todas las metodologías de análisis que utilizamos, que estamos entendiendo por corrupción política administrativa, bueno, todas las características con las cuales clasificamos la información y hacemos un esfuerzo muy grande de poner esto en un lenguaje claro. Esto incluye, pues, herramientas didácticas como esta serie que se llamaban Los sapos de honor, un poco cambiándole esta connotación que hay en Colombia de que quien denuncia es un sapo y eso es malo, a decir no, los sapos son los sapos de honor y quien denuncie es lo mejor.
Entonces, la metodología, como les digo, tiene 6 pasos, digamos, en general. Me voy a detener particularmente en este tema de la identificación porque construir estos hechos requiere una revisión de distintas fuentes de información. Principalmente estamos revisando fuente de prensa escrita a través de una base de datos que tiene el CINEP, que es el Centro de Investigación y Educación Popular, acá de la Universidad Javeriana. Sin embargo, a medida que ha evolucionado la metodología, hemos venido incluyendo otras fuentes de información, boletines que sacan los órganos de control, otras entidades, otros informes, y la idea es seguir evolucionando en la clasificación, limpieza y depuración de estos datos de información. La construcción de los casos se hace a través de generar unas fichas específicas en las cuales documentamos de acuerdo a distintas categorías el tipo de corrupción, los actores, el lugar. Si en el hecho que se está narrando se habla de recursos involucrados, entonces cuántos recursos estuvieron involucrados. Si la noticia, porque muchos de estos casos los construimos a lo largo de los años, entonces si ya hay alguna información, por ejemplo, de recursos recuperados, pues miramos, bueno, el caso fue así, este es el dinero que se vio comprometido y según el boletín o la sanción, esta es la información que encontramos de que el dinero se recuperó o por el contrario se perdió. Mantenemos entonces esta continua actualización que les digo. Hacemos una verificación. Esto creo que ha sido un ejercicio bastante dispendioso, y a veces nos dicen, no, pero como que quisieran que Monitor tuviera información de todo para todo, y es como, no, tenemos bastante información, pero la que ponemos a disposición nos aseguramos de limpiarla, cruzarla con otros datos y verificar que lo que estamos diciendo es correcto. ¿En qué sentido? Nombres de personas involucradas, datos de empresas, si ya se definió cuál fue el delito, porque al principio la noticia dice, no, pues un delito de corrupción, pero si el proceso ha avanzado y ya se define que fue, no sé, un soborno, fue una manipulación del proceso contractual, lo que sea, ir alimentando la información. Entonces hacemos unos datos de verificación para que pues podamos, en la medida que podemos y dentro de la información disponible, dar unos casos que podamos estar seguros qué es lo que está sucediendo en este momento. Y la publicación de toda esta información. ¿Cómo la estamos publicando? Entonces, como les digo, tenemos varios documentos de investigación, está la radiografía, tenemos unos. Dentro de Monitor hemos venido, pues, tanto todo este ejercicio de curaduría y seguimiento de datos de corrupción, como el análisis de algunos temas en particular. ¿Cuáles tenemos en este momento? Los análisis que tienen que ver con la financiación de la política y la relación con contratación pública. Esto implica revisar la información contractual de SECOP, que es el portal electrónico en el que se publica y ojalá se hiciera la parte transaccional de la contratación en Colombia. Pero entonces hacemos un análisis de toda esa información y lo cruzamos con financiadores de campaña. También hacemos un seguimiento a lo que les mencionaba, que es la acción pública anticorrupción. O sea, cada gobierno establece desde su entrada en su plan de gobierno unas acciones y les vamos haciendo un seguimiento y un monitoreo. Y también tenemos dentro de estos documentos y tableros un análisis y seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, de iniciativas paz, sobre todo con una mirada de la inversión de recursos y la contratación alrededor de la paz. Esto es un tema sumamente relevante para Colombia, es uno de los grandes problemas que digamos, nos ocupa a todos por la importancia que reviste como país, un conflicto que ha sido pues de muchos años y que es un conflicto que una de sus principales características es que es un conflicto de carácter político y que tiene que ver también con cerrar el espacio para la participación política de distintos actores. Entonces, para nosotros es muy relevante hacer este seguimiento. Y de la mano de los documentos de la curaduría de los datos, de las bases de datos que publicamos, hemos venido elaborando estos tableros de visualización que permiten, como les digo, el cruce de los datos. Los tableros están para los temas de paz, están para los temas de financiadores y contratistas de campaña. Para contarles, hemos encontrado en el seguimiento de la financiación de las pasadas campañas electorales que 1 de cada 4 financiadores de campañas políticas termina celebrando después un contrato con el Estado. Entonces, pues este tema de yo financio por un interés genuino de aportar a la democracia, pues nos lleva un poquito a cuestionarlo porque realmente hay un gran incentivo de financiar para después celebrar contratos con el Estado. Los tableros que les digo de paz. Y hay un tema bien relevante y es los visores de datos de la financiación de la política. No es la relación entre financiación de campañas y contratación, sino cómo se mueve la financiación de la política según lo que reportan los candidatos y los partidos. El reporte es obligatorio, pero pues esto está en un aplicativo que se llama Cuentas Claras, que pues además Contarles Transparencia por Colombia lo desarrolló y se los donó al Consejo Nacional Electoral y se adoptó como el canal oficial, pero ahí se reporta uno a uno.
lo que nosotros dijimos es saquemos todos esos datos agregados, crucémoslos, queremos saber cuántos recursos se dan para campañas de mujeres, dónde, en qué territorio se dan más recursos, cuáles son las principales fuentes de financiación. Entonces generamos todos estos tableros de datos para que se pueda entrar y pues conocer la información. Voy a acelerarme porque ya me están diciendo que tenemos poquito tiempo. Resultados que hemos encontrado rápidamente. Desde 2016 que empezamos este análisis hasta 2022 que hicimos como un corte en radiografía, en los otros temas pues tenemos un poco de datos más actualizados, hemos podido identificar 1.243 hechos de corrupción en el país, hechos que están documentados, sistematizados y contados con una historia, no así de bonita como la de Sapos de Honor, pero en todos los casos hemos tratado de generarles una ficha con una descripción clara del hecho. La mayoría de estos hechos están alrededor de corrupción administrativa, seguido por corrupción política, corrupción privada y corrupción judicial. Esto es en cuanto a la mayoría de los casos. Frente al impacto, la repercusión, pues habría otro tipo de análisis, ¿no? Pues digamos, los hechos de corrupción alrededor de la corrupción judicial son muy sensibles porque pues esto genera temas de impunidad, de falta de avance, de incentivos perversos. Entonces, aquí es cómo se distribuyen, pero no necesariamente el impacto no es pues directamente relacionado. La contratación definitivamente es uno de los ámbitos más críticos para los hechos de corrupción, pero además la contratación en unos sectores que son cruciales para la garantía de derechos y el cumplimiento, digamos, de las funciones del Estado, educación, vivienda, salud, transporte, cultura. Es alrededor de esos ámbitos en los cuales se reúne la mayoría de los hechos de corrupción. Afectación económica. Entonces, en los sectores que más hemos visto, en términos de recursos, no todos los hechos permiten determinar cuánto dinero estuvo involucrado, pero en los hechos que sí pudimos identificar, vemos que la mayoría tienen que ver con sector defensa, contratos de grandes cantidades de dinero para la compra de helicópteros, de material, de guerra, bueno, en fin, y amañados o cubiertos por hechos de corrupción. Entonces, digamos que en cuanto a afectación económica, los sectores son defensa, judicial, educación, vivienda, salud, transporte. Pero en cuanto a recursos comprometidos, en los hechos en los que podemos encontrar la información, nuevamente contándoles que pues, los hechos los vamos construyendo a lo largo de los años y los vamos actualizando, pero pues solamente los quiero dejar con este dato. Hemos encontrado a lo largo de este seguimiento más o menos 137,65 billones de pesos. No me voy a enredar, yo no soy economista, pero yo sé que en inglés no hablamos de billones, serían como miles de millones o trillones. Millions, ok. Pero pues para que nos podamos todos de acuerdo en qué significa esto, porque no es poco dinero, es más o menos el doble de lo que costó el Mundial de Rusia, que es el segundo mundial más caro de la historia de todos. O sea, no es poco dinero el que hemos visto. Y acá obviamente nosotros no hemos cubierto toda la corrupción del país, es la corrupción de la cual hay datos que podemos encontrar para empezar a construir la información, o sea, cuánto más se nos estará pasando fuera del radar. Pero pues este es un tema significativo. Afectación directa a personas. Como les mencionaba, el tema de que la corrupción genera víctimas, dijimos en Monitor, es necesario visibilizar esas víctimas. Empecemos a analizar en los casos que esté la información, quiénes fueron los afectados, nuevamente comunidades, individuos, la sociedad en su conjunto, qué tipo de afectaciones en virtud de derechos fundamentales, derechos económicos y sociales. Y lo que hemos encontrado es que en donde se concentra buena parte de la afectación de estos derechos es en niños, niñas y adolescentes. Y creo que para un tema, digamos, hacia futuro, de qué pasa y quién es como el relevamiento generacional de todas estas iniciativas, pues este es un grupo que debería ser especialmente protegido. Pero lo que vemos continuamente es una gran afectación en este grupo poblacional. También hemos podido hacer un análisis y esto es como trayendo, digamos, a medida que evoluciona, les dije, empezamos en 2016, pues han salido nuevas herramientas, en ese momento hablar de inteligencia artificial, no, nosotros éramos pura base de datos, luego llegaron el tema de los tableros Power BI, entonces, wow, estamos engolosinados con eso y ahora inteligencia artificial y análisis de redes, entonces, ¿cómo cargamos todos estos datos y empezamos a analizar con una lógica de que la información sí tenga congruencia? Creo que eso sí no se va a poder reemplazar en Monitor y es que el cerebro persona, acá me acompaña el equipo de Monitor, es lo más importante y lo más valioso. Los datos me pueden generar un montón de cosas, patrones, alertas, pero si yo no los puedo leer de una mirada crítica y con el conocimiento que tengo, yo puedo inducir un error o a una desinformación frente a este tema. Pero en este caso hemos podido venir analizando, digamos, el tema de las redes y cómo participan distintos actores en el Monitor. Ustedes, para los casos en los que hay información, pueden hacer el cruce y ver cómo se está dando este tema desde redes. ¿Dónde estamos? Entonces aquí rápidamente, miren, nosotros que hemos venido trabajando en el tema de Monitor y la gobernanza de los datos, si se quiere, hemos venido construyendo unas premisas
ya vamos como en unas 8 o 9, pues realmente lo que hemos dicho es tenemos que tener cuidado que los datos y la información que presentamos se revista de integridad en la información, que sean datos completos, que estén limpios, que podamos nosotros dar garantía de que la información la cargamos completa y que si es un dato que tuvimos que limpiar o manipular, esté la trazabilidad al dato original. Siempre dejamos las bases originales. Si hicimos alguna limpieza de un número de cédula, de un valor, porque acá a veces los datos son sucios en términos de que una base recoge datos con puntos y comas, otra los recoge sin nada. Hay funcionarios que cargan la información y se les olvida, no sé, quitar el dedo del cero y entonces un contrato de 200 millones termina siendo por 200.000 millones de pesos y así ese tipo de cosas que nos obliga a llevar, verificar, limpiar. Pero siempre que hacemos ese ejercicio mantenemos la trazabilidad del dato para que no haya, digamos, como una confusión. Ser responsables por la información que ponemos. Y esto de responsables varias veces hemos tenido que hacer ajustes en la información que hemos publicado o porque una investigación ha avanzado y finalmente alguien implicado que quedó cubierto en una noticia ya no está o lo absolvieron. Bueno, nos ha tocado entrar, limpiar el caso y quitar la información. Tenemos que ser responsables por lo que estamos publicando acá y mantenerlo simple. O sea, que no sea enredada la gente que está mirando, que sepan cómo entrar, que sea un poco intuitivo el ejercicio. Obviamente, pues requiere ciertos como conocimientos para no terminar usando cosas como sin sentido, pero que sea simple para el manejo. ¿Y qué hemos logrado? Pues hay varias cosas que hemos logrado, pero yo me quiero concentrar entonces en aras del tiempo, que ya estoy pasando, en algunas cosas. Uno, lo que les decía al principio, para luchar contra la corrupción tenemos que entender este fenómeno que es tan complejo y multidimensional. Creo que Monitor ha permitido eso. Ha permitido entender cómo se articulan distintos actores, ha permitido identificar patrones, ha permitido tener unos datos, si se quiere, objetivos que permitan definir líneas de acción políticas, medir si ha pasado algo o si no ha pasado nada, o si hay retrocesos en esos casos. Entonces, creo que para comprender el fenómeno, Monitor ha sido pues de gran utilidad. Pero también creo que hemos podido tener unos, digamos, resultados muy valiosos en reconocer a las víctimas y empezar a llevar este análisis a vulneración de derechos. Hicimos un cargue de todos los derechos. Dijimos, bueno, vamos a analizar en una lectura cuidadosa cuáles son los tipos de derechos afectados para poder llevar a esta relación que les estamos diciendo al principio. No es luchar contra la corrupción por luchar contra la corrupción. Es que la corrupción impide que el Estado garantice esos derechos fundamentales y por eso es que estamos enfrentando este tema. O sea, al final los datos no es el fin, sino el medio para algo que esperamos que es un país libre de corrupción, como se los decía al principio. El uso de esta información para toma de decisiones y acciones desde entidades públicas y entidades de control y de investigación, cada vez que vemos que toman la información y que la citan, porque a veces la toman y no la citan, pero cuando la citan somos muy felices porque sabemos que estamos incidiendo en la política pública anticorrupción, por ejemplo, base de los datos y las decisiones los han tomado de Monitor. En entidades de investigación, la Superfinanciera, en la Unidad de Investigación Financiera, también han tomado estos datos como una forma de tener alguna información que les permita trazar sus líneas de investigación. Y también que hemos podido trabajar de manera articulada con distintos actores, observatorios. Nosotros hemos hecho una alianza muy chévere con el Observatorio Fiscal acá de la Javeriana, pero también como con otros centros de investigación. Desde la academia se ha utilizado esta información y hemos podido también hacer alianzas con periodismo de investigación para algunos de los casos que hemos venido abordando. ¿Y dónde estarían los retos entonces en este tema? Bueno, hay muchos retos. Uno, pues yo creo que tiene que ver con la sostenibilidad y más aún con algo que ayer Bonnie explicaba y es que buena parte de las organizaciones sociales en Colombia también tenían recursos que proveían del gobierno de los Estados Unidos, ya sea desde USAID o desde otros programas. Y muchas de estas iniciativas de alguna manera pues quedan, no voy a decir que se acaban porque nosotros tenemos una premisa, en algunas de las líneas de acción de transparencia por Colombia las seguimos con o sin recursos. Esta es la de, bueno, si no hay recursos, ¿cómo seguimos? Pero no la vamos a dejar morir. Pero sí entra un reto grande de sostenibilidad de este tipo de ejercicios y de estas herramientas. También tenemos un problema de actualización constante de la información. La información, pues no, digamos, va evolucionando y nuevamente por la responsabilidad de la información tenemos que periódicamente sentarnos, hacer cortes, tener un ingeniero que es así muy valioso para nosotros en transparencia, que nos ayuda a bajar, a revisar, a actualizar para mantener esta información vigente y relevante para las personas. Tener una conexión directa con el público interesado. No siempre se mantiene el interés. Creo que hay una, digamos, entre un agotamiento de tanto escándalo de corrupción y una desinformación, entonces despejar todo ese escenario para decirles hay herramientas y veamos cómo están funcionando los temas, a veces es difícil y tenemos que continuamente buscar como escenarios de hacer atractivo Monitor para que quieran entrar y consultar dato que no se consume, dato que muere. Entonces sí necesitamos mantener como esta línea y pues nuevamente el uso de nuevas tecnologías que es un reto grande.
ya con esto paro, les dejo el QR con el que pueden entrar a Monitor, a las aplicaciones, a los tableros, cuando quieran, no sé, ver el tema de cómo se mueve la financiación de la política, cuando quieran ver cómo se invierten los recursos de paz, ahí van a encontrar muchos datos interesantes para el caso de Colombia. Y finalmente, pues muchísimas gracias por la invitación. Acá dejamos nuestros contactos de redes y mi correo si hay cualquier interés de continuar con esta conversación. Muchas gracias. Ya les pasas ahí al ladito, porque tienen preguntas. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la presentación. Yo particularmente he seguido mucho esta herramienta y como lo dije ayer, estoy muy agradecida con todas las iniciativas que están acá, principalmente también que nos mostraron allá el Observatorio Fiscal, porque reconozco el esfuerzo que han hecho en los datos, en recopilar y sistematizar toda esta información que nos ayuda mucho a nosotros que hacemos más académicas las cosas para hacer diferentes tipos de análisis. Entonces, primero, así como un agradecimiento a todas las iniciativas de acá que nos están colaborando con toda la sistematización y de esta información. Conozco bastante la herramienta, me encantó verla pues presentada, no sabía que estaban haciendo estas historias, me gustó muchísimo esto que están haciendo. Tengo pues yo también preguntas, comentarios, pero ahora abro para la audiencia en general, para el público virtual, para el público aquí presencial en el auditorio. No sé si tengan preguntas, si tienen preguntas, alcen su mano aquí en el auditorio o virtual, si tienen preguntas sobre Sandra. Sí, Flori, puedes acercarte por favor porque es que no nos escuchan aquí virtual si no estás. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y bueno, muchísimas felicidades porque se nota que es un esfuerzo gigante, ¿verdad? Que abarca demasiados elementos. Y un poco mi pregunta iba en ese sentido más operacional, ¿verdad? ¿Cómo consiguen financiamiento y cuántas personas tienen que trabajar para poder hacer estos elementos? Porque, ¿verdad? Hay que recoger información, utilizar sistemas informáticos, tienen gente que hace videos y realmente es un trabajo inmenso y muy complejo. Entonces quisiera como que nos contaras un poquito más de eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Virtual? Ok, si no, entonces voy a yo a preguntar algo. Y es, yo no sé si ustedes, o si es posible, porque yo sé que los de Monitor Ciudadano ya son casos comprobados de corrupción, si es posible también hacer un traqueo con lo que hace el Observatorio Fiscal con esto de los sobrecostos. Y si es posible de alguna manera como intentar traquearlo como para mejorar las redes, como para mejorar este análisis de redes. No sé si pensándolo de esa manera, si es posible como ver, hay algunos tipos que tienen que ver con sobrecostos y que han evolucionado como escándalos, porque no sé también el temporal, la norma temporal de lo que está haciendo ahorita el Observatorio Fiscal y lo que ustedes han hecho como Monitor Ciudadano. Vale. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Frente a la pregunta de Gloria de la financiación, bueno, este es un proyecto, como les digo, desde 2016 inició. Hemos tenido un donante que precisamente es una fundación francesa y el apoyo es Sanspo desde el principio. Y esto como que nos ha permitido cierta continuidad. Sin embargo, pues en el marco de distintos proyectos de cooperación hemos podido, el alcance llegó que es como un acordeón, dependiendo del proyecto y de la oportunidad, podemos incluir más personas, profundizar en las líneas de investigación y si no, pues entonces nos reducimos a lo más, digamos, mínimo necesario. En este momento tenemos un coordinador de monitor, un investigador, tenemos un apoyo de un investigador que viene como voluntario a acompañarnos durante unos meses y tenemos un ingeniero, o sea, de verdad necesitamos un ingeniero de datos que sepa de los temas, esto es crucial. Y bueno, ya es un poco sentarnos y mirar cómo hacemos estratégicamente con los recursos que hay para no dejar morir la información ni monitor. Y lo ato al tema de contratos o otros cruces de información. Las bases de datos sí las podemos cruzar con otros datos, con otras fuentes, con otros patrones. Colgarlo en monitor y visibilizarlo, digamos, eso sí no es tan automático, pero nosotros sí hemos bajado la información que limpiamos y la cruzamos en otros temas, como te mencionaba, por ejemplo, encontrar patrones en contratación y financiación de la política. En este momento estamos construyendo un análisis alrededor, por ejemplo, del caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que no está necesariamente colgado y visibilizado todo en el aplicativo de monitor, porque pues el caso sigue evolucionando, Sí. pero esa información sí nos permite irla montando y cruzando y encontrar como otros canales para la información. ¿Hacia dónde vemos, digamos, con monitores? Nosotros quizás dentro de las restricciones de recursos y el alcance,
De pronto no podemos seguir actualizando toda la cantidad de casos, pero queremos concentrarnos en algunos casos significativos y eso implica tanto pues poder en la medida de lo posible seguir actualizando datos en monitor como sacar estos informes de seguimiento y análisis con otros datos. Nuevamente el de Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, eso es lo que hemos venido haciendo seguimiento. Vamos a hacer, pues no sé si lo chiviamos, pero queremos sacar uno de monitor del caso de las marionetas, que es un senador, bueno, un caso de corrupción que también involucra corrupción política, corrupción administrativa, garantía de derechos, y así, escoger algunos casos emblemáticos y decir, si no tenemos recursos para tener todo el equipo monitor funcionando, prioricemos unos casos en los que nos concentremos en el seguimiento, el análisis, el cruce, y pues poderle dar continuidad y mantener la vigencia. Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Público? Ok, nada más entonces un comentario más porque a mí me interesa mucho la herramienta. Lo que entendí entonces es que ustedes, bueno, tienen el caso y la van actualizando conforme van saliendo las nuevas resoluciones y van encontrando con lo que se recuperó, lo que no y esto, ¿sí? Sí. Sí, y el último ejercicio que hicimos para los 1.243 casos es la radiografía que sacamos el año pasado, donde hicimos un corte de 2022, porque Ya. son 1.243 casos. En este momento lo que dijimos es, frente a una restricción, digamos, de recursos y capacidades de alcance y también de pertinencia, hagamos una priorización. Hicimos como primera clasificación de los 30 casos, pongamos unos cortes de tiempo para hacer actualizaciones, porque esto no es automático, o sea, a nosotros nos implica, como les digo, digamos, pues el cerebro todavía, digamos, no hay una inteligencia artificial que nos genere esto automáticamente y digamos que esto quedó bien. Entonces siempre nos toca bajar datos, cruzar, limpiar y mirar si tiene congruencia con lo que venía siendo el caso. Entonces hicimos una priorización de unos 30 para mantener como ese seguimiento y una mega priorización de unos casos específicos, emblemáticos, que sí podamos como hacer toda clase de difusión, incidencia, seguimiento, y pues esos son como los que te mencionaba ahorita. Eso es un poco como estamos pensando hacia futuro con una estrategia de estas para mantenerla vigente. Ok, genial. Bueno, muchísimas gracias. Ok, entonces que hemos terminado ahorita esta sesión. Vamos a tener un break de 15 minutos. Volvemos entonces a las 10:15. Afuera hay un cafecito, porque aquí en Bogotá está lloviendo. Afuera hay cafecito. Y volvemos entonces a las 10:15 para el primer panel que tenemos de expertos, de más expertos y expertas de iniciativas de la sociedad civil. Entonces volvemos en 10:15. Gracias.